A veces hay historias que se quedan ocultas, esperando el momento de ser contadas. Hoy vamos a adentrarnos en una de ellas, la trágica historia de los zamoranos que, buscando escapar de la Inquisición española, cruzaron la frontera a Portugal. El problema es que allí se encontraron con un terror todavía más implacable. Y bueno, antes de meternos de lleno, es fundamental dejar algo claro. Cada dato, cada nombre que vamos a escuchar ha sido rescatado del olvido gracias a la investigación minuciosa de Zamorensis. Es su trabajo el que nos permite hoy asomarnos a este capítulo tan doloroso de la historia. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos cómo fue esa huida a Portugal, después cómo ese refugio se convirtió en una trampa. Analizaremos las herramientas del miedo que usaba la Inquisición, pondremos cara a algunas de las víctimas zamoranas y, para terminar, reflexionaremos sobre el legado que dejó esta persecución. Nos vamos a 1492. Ese es el punto de partida. El edicto de expulsión de los reyes católicos pone a miles de judíos ante una decisión imposible. O renunciaban a su fe o renunciaban a su hogar. Para muchísimos de ellos, la única opción fue el exilio. Y ojo, que la escala de este éxodo es que fue inmensa. Se calcula que alrededor de 30.000 judíos pasaron por la provincia de Zamora, cruzando lo que llamamos la raya, la frontera con Portugal. Para ellos no era solo una frontera, era la puerta a una vida nueva, a un lugar donde por fin estarían a salvo. ¿Pero por qué Portugal? ¿Qué tenía de especial? Pues la razón era tan sencilla como vital. En aquel momento, en Portugal no existía un tribunal del Santo Oficio. Para los que huían, representaba una promesa de paz, de tolerancia religiosa, justo lo que en España estaba a punto de desaparecer por completo. Claro que esa esperanza se desvaneció casi al instante. El que iba a ser un refugio se convirtió, muy rápido, en una auténtica prisión. Lo que parecía la salvación resultó ser en realidad una trampa mortal. Fijaos bien en esta cronología porque es clave para entenderlo todo. En 1492 llegan los refugiados. Solo 4 años más tarde, en el 96, Portugal también decreta la expulsión o conversión. ¿Por qué? Pues por las presiones de los reyes católicos para un matrimonio real. Y el golpe de gracia llega en 1536, cuando se establece oficialmente la Inquisición portuguesa. El cerco, ahora sí, se había cerrado del todo. La crueldad de estas nuevas políticas es que es difícil de describir con palabras. Por ejemplo, a unos 2.000 niños judíos los separaron de sus padres y los mandaron como esclavos a la isla de Santo Tomé. El cronista de la época, Samuel Huske, lo contó con estas palabras que te rompen por dentro. Casi todos fueron engullidos por los grandes lagartos de la isla, y los que quedaron murieron de hambre y abandono. A partir de ese año, 1536, la Inquisición portuguesa puso en marcha toda una maquinaria de terror. Un sistema metódico, muy bien pensado, que se basaba en el miedo, en la delación y sobre todo en la humillación pública. El proceso era literalmente una espiral de terror. Todo arrancaba con una denuncia. Y aquí viene lo peor, a menudo era anónima. De ahí pasabas a las cárceles secretas, donde la tortura era una herramienta más para sacar confesiones. El momento cumbre era el auto de fe, un espectáculo público para humillar al reo, que acababa con la lectura de la sentencia. Y si había un símbolo de toda esta infamia, ese era el San Benito. Pero no era solo una túnica, era una marca social, un castigo que pasaba de generación en generación. El condenado la llevaba puesta y cuando acababa su pena, se colgaba en la iglesia del pueblo para que la vergüenza cayera sobre él y sobre todos sus descendientes. Este refrán de la época lo dice absolutamente todo. Existía la ley del secreto inquisitorial, que prohibía a las víctimas contar lo que habían vivido en las cárceles. Si hablabas, te enfrentabas a la pena de muerte. Así que se impuso una cultura de silencio total, donde el miedo sellaba la boca de todo el mundo. Pero claro, detrás de la gran historia de la Inquisición, lo que hay son miles y miles de tragedias personales. Así que ahora vamos a hacer precisamente eso, ponerles nombre y rostro a algunas de las víctimas zamoranas. Y aquí, una vez más, tenemos que pararnos y destacar el trabajo de Zamorenses, porque es gracias a su increíble investigación en los archivos que estas historias no se han perdido en el tiempo. Nos permite pasar de las frías estadísticas a las biografías, del anonimato al recuerdo. Vamos a conocer a Esperanza Fernández. Era una mujer de 75 años, de Trabazos, en la comarca de Aliste. Fijaos en su edad, porque ya nos da una pista de la vulnerabilidad de muchísimas de las personas que cayeron en las redes del Santo Oficio. La acusaron de judaizar, o sea, de seguir practicando ritos judíos en secreto después de haber sido forzada a convertirse. La encarcelaron en 1584. Pero es que nunca llegó a tener una sentencia. Murió 2 años después, en las mazmorras de Coimbra, seguramente por las torturas o por las condiciones infrahumanas que había allí. Su nombre, Esperanza,
se convierte en una ironía terrible. Y sin salir de trabajos, nos encontramos con Juan Goncálvez, que era zapatero. Su historia nos muestra hasta dónde era capaz de llegar la Inquisición, que no paraba ni siquiera ante la muerte. Juan, como tantos otros, murió en la cárcel en 1593. Pero atención, porque para el tribunal ni la muerte era el final del castigo. 6 años más tarde desenterraron sus huesos, los pasearon en un auto de fe y los quemaron en la hoguera. Una condena después de muerto, un acto macabro para asegurarse de que hasta su recuerdo quedará borrado del mapa. Claro, no todo el mundo moría en las prisiones. Algunos sobrevivían, por así decirlo, para enfrentarse a un castigo en vida, un castigo que duraba para siempre. Es lo que le pasó a Antonio Rivero, de Alcañices. Su sentencia, en 1703, fue una ruina total. Le quitaron todas sus propiedades, lo dejaron en la miseria más absoluta. Y además lo condenaron a cárcel y hábito perpetuo, que significaba llevar el dichoso San Benito el resto de su vida. Vamos, una muerte civil en toda regla. Y es que hay que entender esto muy bien. La condena de la Inquisición no acababa al salir de la cárcel. Su verdadero objetivo era crear un estigma, una mancha imborrable, que marcara a familias enteras durante generaciones. Las consecuencias de que te colgaran el San Benito es que eran absolutamente devastadoras. Una vez cumplida la pena, esa túnica se colgaba en la iglesia para que todo el mundo la viera. Esto significaba que ni el condenado, ni sus hijos, ni sus nietos podían tener cargos públicos, ni llevar ropas de seda, ni oro. Los convertía en parias, en ciudadanos de segunda, marcados para siempre por la infamia de su antepasado. Y claro, después de conocer estas historias de tanto sufrimiento, la investigación nos deja flotando una pregunta en el aire. Una pregunta que nos obliga a darle una vuelta a qué entendemos por fe, por poder y por crueldad. Al final, ¿quiénes fueron los verdaderos herejes en toda esta historia? Y con esta reflexión terminamos volviendo justo al principio. Porque si hoy hemos podido contar esto, si hemos podido nombrar a estas víctimas y entender la brutalidad de lo que pasó, es única y exclusivamente gracias a la enorme labor de investigación de Zamorensis, que ha rescatado del olvido una parte esencial y muy dolorosa de